Muy bien, y entonces estamos mirando la última clase acerca de la providencia. Ya vimos el punto número 1 y ahora vamos a ver este punto número 2. Y cuando hablábamos de la providencia divina es la ayuda de Dios lo que Dios provee para toda su creación, ¿verdad? Y veíamos que también somos objetos de su providencia especial los que somos hijos de Dios. Pues, número 2, la cooperación divina. La cooperación divina se puede definir como la obra de Dios por medio de la cual Dios colabora con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como actúan. Esto significa que hay causas reales en el mundo, tales como las fuerzas de la naturaleza y la voluntad del ser humano, pero que estas causas no obran independientemente de Dios. Y cuando estaba repasando este tema para la clase de hoy, pensaba, por ejemplo, en los huracanes, ¿verdad? En las inundaciones, en los terremotos, que son causas naturales, pero que al final de cuentas, ¿quién está involucrado ahí? Pues Dios, ¿verdad? Al fin de cuentas, Dios obra, dice que en toda su creación, y no hay algo que podamos decir, a Dios se le escapó. Híjole, pasó esto y como que Dios no se dio cuenta. No, inclusive dice que Dios hace que sus criaturas hagan lo que tienen que hacer. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante, pero, por ejemplo, ¿quién hace que el pajarito vuele? Dios, ¿verdad? Y que el pececillo nade, Dios. Y que el león se coma un misionero, Dios, ¿verdad? Dios está en todo, en todo. Y es interesante por lo que vamos a ver. Dios opera en cada acto de sus criaturas, no solo en sus actos buenos, sino también en los malos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Él, o sea Dios, las estimula a que actúen, las acompaña en sus actos en cada momento y hace que dichos actos se logren. Debemos rechazar la idea de que Dios y el ser humano comparten partes iguales del trabajo, ya que Dios seguirá siempre siendo la causa primera, sin la cual el ser humano no puede hacer nada. Debemos también rechazar la noción de que ambos se reparten el trabajo, haciendo Dios una parte y el ser humano la otra. La acción que se realiza es en su totalidad una obra de Dios y una obra del ser humano, completamente. Interesante, ¿no? Sin embargo, se debe concebir esto de tal manera que cada vez que Dios coopera con el ser humano, la responsabilidad por la acción permanece en la criatura moral. No se puede responsabilizar a Dios de los pecados de sus criaturas. Pero ¿cómo? Dice, el autor acaba de decir que Dios obra en todos los actos del ser humano, en los buenos y en los malos, y que Dios permite que todos los actos, es más, dice, coopera para que todos los actos se lleven a cabo. Pero ahora el autor me está diciendo que no podemos responsabilizar a Dios del pecado. Y es lo mismo que diserta el apóstol Pablo cuando dice, creo que lo miramos este fin de semana en la predicación, ¿verdad? Lo que no quiero hacer eso es lo que hago, y lo que yo sí quiero hacer no lo puedo hacer. Entonces dice Pablo, vamos a decir, ¿quién va a resistir a Dios? En ninguna manera. Si usted quiere verlo de una forma más práctica, para que lo podamos digerir, es que Dios está ahí siempre, en cada momento. Cuando Dios mandó a Jesús a nacer, dice la Biblia, que un rey en Jerusalén mandó matar a todos los niños menores de 2 años, para que pudiera matar a Jesús. Ese era el plan del rey, ¿no? Que mataran a Jesús. Pero pues Jesús se fue a Egipto y mientras tanto mataron a muchos niños menores de 2 años. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Bueno, número 1, Dios estaba ahí. Número 2, Dios permitió que el rey hiciera eso, porque sin Dios el rey no estuviera vivo. Dios es la fuente de vida de todas sus criaturas. Entonces Dios estaba ahí cuando el rey Herodes, ¿verdad?, el grande, tuvo la idea genial de asesinar a todos esos pequeños. Y sin embargo Dios siguió cooperando con él en darle vida, en sustentarlo como una de sus criaturas.
Entonces, el acto en sí del asesinato sigue siendo culpa del rey, aunque Dios estaba ahí. No podemos responsabilizar a Dios de los pecados de sus criaturas. Se debe de mantener esto a pesar del hecho, y entiéndaselo tal como dice el autor, de que nosotros no podemos explicar plenamente la verdad de este asunto, es decir, que la acción colaboradora de Dios no se responsabiliza por la maldad del ser humano. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Dios es culpable del pecado? No. Pero si Dios lo permitió y Dios le dio vida al rey, Dios, sí, pero no podemos, porque Dios no puede fallar, Él es santo, santo, santo. Él lo único que hace es permitir que el ser humano tome las decisiones. Y cuando el ser humano toma las decisiones y las lleva a cabo, Dios también está en eso. Inclusive le puedo decir, como dice Romanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y platicándolo con mi esposa le decía, ¿sabes qué? Dios sabe lo que va a hacer el ser humano. Dios permite que lo haga el ser humano. Dios le da el aliento de vida para que lo haga, inclusive cuando son cosas malas. Pero los resultados Dios siempre los hace para bien a los que le amamos. Ya sabe Él qué va a hacer el ser humano y dice, bueno, de esta consecuencia por su pecado yo voy a sacar algo bueno de esta manera. Y dice el autor, no lo podemos explicar porque a veces pensaríamos, y mucha gente me ha preguntado, oye hermano, pues si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sí, ya sabía porque Él sabe todas las cosas. ¿Y por qué no lo evitó? Y podemos irnos más allá todavía, decir, si lo hubiera evitado, Jesús no hubiera tenido que venir a morir por nosotros en la cruz. Y me dijo una vez una persona, ¿a poco Dios es un Dios despiadado que quería ver a su hijo morir? Ah, qué pregunta tan profunda, ¿verdad? Tan seria. ¿Cómo le contestamos eso? Bueno, la única forma que le podemos contestar es que el único que sabe eso es el Señor mismo. Y como habíamos visto en los primeros temas, si Él escogió este plan, es que es el mejor plan que se le pudo haber ocurrido. Y yo confío en que este plan es el idóneo porque Dios lo escogió. Y como ser humano limitado que soy yo, me quedo hasta ahí. Y en vez de renegar, le digo, Señor, gracias. Porque fue el mejor plan que Jesús viniera a morir por mí, que yo no lo merecía. Así que no me voy a poner a discutir con Él, como Dios le dijo a Job, ¿verdad? A ver, fájate como un hombrecito y ahora me vas a contestar tú. Entonces sí, mejor digo, pues sí, hay cosas que son limitadas y el autor lo señala. No podemos explicar plenamente la verdad del asunto. ¿Cómo es que Dios colabora con todas sus criaturas, aún con aquellas que, pues, hacen maldades? ¿Por qué cooperaría Dios? Bueno, todas las cosas nos ayudan a bien. La Escritura enseña plenamente que Dios obra en toda la creación y en todas sus criaturas. Y hay algunos textos que puede usted leer en su casita, ¿no? Pero vea este punto que quiero tocar. También es claro que los actos pecaminosos están bajo el control divino. Y vamos a leer algunos de estos versículos. Romanos 2:4, me busca alguien, por favor. ¿Alguien más me busca Romanos 9:22? Y un último me busca 2 Tesalonicenses 2:11. Romanos 9:22, ¿lo tiene la hermana Reina? Sí, y luego Romanos 2:4, ¿alguien lo encontró? Hermana Vero. Y 2 Tesalonicenses 2:11, hermana Miriam. Bueno, entonces vámonos por aquí primero con nuestra hermana Vero. ¿Qué dice, hermano? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese lo que dice. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? Dios. Dios es el que limita al pecador. Un día Dios dijo, ya basta de que Analí peque. Así dijo Dios un día, dijo, hasta aquí. Ya estuvo suave, le dijo. Y Él fue quien la guió a que se arrepintiera. Por eso dice el autor que es claro que los actos pecaminosos están bajo el control divino. Por la gracia de Dios, por su misericordia, por algo que yo no alcanzo a entender. Porque mucha gente podría decir, ¿y por qué no lo hizo antes? ¿Verdad? Yo no sé. Lo que sí sé es que un día dijo, ya basta. ¿Pudo haberlo hecho antes? Sí, pudo haberlo hecho antes.
O sea, tenemos aquí niños de 1 año que conocen el Evangelio, lo van a conocer desde pequeños, qué bonito, ¿verdad? Jovencitos que han conocido el Evangelio desde muy corta edad. Y sin embargo, otros que llegaron a los pies de Cristo ya pasados los años. Pero esa es la voluntad de Dios. Y en vez de renegar que por qué no fue antes, Señor, gracias porque me alcanzaste en algún momento. Porque hubo mucha gente, hablamos de millones de personas que murieron sin recibir la verdad del Evangelio de Jesús. Y nosotros no somos de esos, amén. Nosotros somos de los que Dios alcanzó. Aquí con la hermana Miriam, ¿qué dice, hermana? Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. Aquí tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Por un lado dice que Dios nos lleva al arrepentimiento, y por el otro dice, Dios deja que el engaño los tenga ahí mareados y ahí estén en sus pecados. O sea, Dios decidió que ellos sigan en su pecado, que ellos sigan fallando, que ellos... ¿Por qué? No sabemos, mis hermanos. Y acá, hermana Reina, ¿qué dice? Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjese, aquí tenemos un tercer punto. No solamente es que dejó unos que se arrepintieran y dejó que otros siguieran pecando, sino que lo que nos acaba de leer nuestra hermana es que Dios dice, yo dejé que algunos siguieran pecando y después, como dice, fueron reservados como vasos de ira. Voy a castigarlos por su pecado. Ellos fueron hechos para que yo los castigara por pecadores. ¡Wow! Entonces, sí, los actos de los pecadores o los actos pecaminosos están debajo de un control, no está descontrolado. Y luego dice abajo, Dios limita las obras pecaminosas del pecador. Y vamos a leer otros versículos. Vamos a irnos también a los del Nuevo Testamento. Vamos a, hermana Andrea, Hechos 7:51. Ajá, sí, nada más ese, a ver qué dice. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes lo resisten, dice al Espíritu Santo, incircuncisos, pecadores. Vamos a leer otro versículo de ahí mismo. ¿Qué le parece? Job 1:12. Y ahí mismo Job 2:6, el que lo encuentre primero. Job 1:12. Amén. Dale. Digo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tus manos sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Y ahora el 2, ahí mismo 2:6. Ajá, ahí está. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, ¿quién le dio permiso a Satanás de tocar a las vidas de Job? Dios. ¿Le ha pasado a usted algo que parece que el diablo estaba con todas las de la ley? Pues sí. Sí estaba el diablo con todas las de la ley, pero con la ley de Dios. O sea, Dios le dijo, sí está bien, hazle esto, pero hasta aquí. Pero que Dios no nos cuida. Pues volvemos a lo mismo. Él sabe todas las cosas. Él sabe por qué las permite. Es más, Él sabe a veces hasta por qué las ordena, no solamente las permite, sino que dice, esto tiene que suceder. A lo mejor es nuestro evento canónico, ¿verdad? Algo que nos va a cambiar, nos va a marcar la vida, que nos va a acercar más a su presencia, que nos va a marcar el corazón de una manera que le conozcamos como antes, ¿no? Como a Job. Si usted ha leído el libro de Job, este hombre que pareciera que era un hombre justo, ¿verdad? Que dice que Dios mismo lo presumía, fue marcado por la desgracia, una desgracia rotunda, pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdida de su matrimonio, pérdida de su salud, pérdida de sus amistades. Y al final este hombre dice, yo antes te había oído, había escuchado de ti, pero ahora te conozco, te he visto. Y fue restaurado porque Dios así quiso. Y conoció mejor a Dios de lo que antes. Y Dios obra así. Por eso a veces le llaman los misterios de Dios, ¿verdad? Solamente Él sabe.
Entonces, hasta aquí vemos cómo Dios vence, dice, vence el mal con el bien. Y pensando en este tema, podemos hablar, por ejemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes de la historia universal, rey de Babilonia o emperador de Babilonia, ¿verdad? Él gobernó todas las provincias conocidas, conquistó a los judíos, los llevó cautivos, mató a muchos de ellos, y sin embargo, en una parte de la palabra dice que Nabucodonosor era instrumento de Dios. Dice, él es mi instrumento. O sea que Dios utilizó a este hombre malo, a este hombre pecador, para llevar a cabo sus planes, sus fines. Y uno de ellos era castigar al pueblo de Dios porque se había alejado de Dios, se había alejado de la palabra, andaban adorando a otros dioses. Y Dios usó a este hombre, a este rey pecador, para castigar a su pueblo. Y después dice, y voy a utilizar a otro para castigar a Nabucodonosor por haberles hecho eso. Y qué interesante, ¿no? Pues si Dios lo permitió para castigarlo, bueno, sí, pero también es pecador y también es malo, hay que castigarlo a él después. Y así obra Dios. Interesante, ¿no? Es algo que uno a veces dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero cuándo? El Señor hace como bien le parece. Hasta ahí el punto número 2. Y ahora vamos al gobierno divino. Recuerde, si tiene alguna pregunta, anótela y al final trataremos de contestarla. El gobierno divino consiste en una actividad continua de Dios, por la cual rige todas las cosas, de tal manera que cumplan el propósito de su existencia. Entonces, las cosas que Dios ha hecho, pues las ha hecho con un propósito, ¿verdad? Dice que no hay despropósito en el Señor. Todo, mis hermanos, que Dios creó, lo creó con un propósito, con un fin. Decía un pastor que Dios nos llamó a todos para cumplir con los ministerios que nos ha dado, para usar los dones que nos ha dado, y que el ministerio de estar sentado en la silla, ese no existe en la palabra del Señor, ¿verdad? No hay tal cosa como un cristiano que nada más viene a la iglesia a sentarse y ya, no. Por lo menos predicamos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ya sea con nuestra boca o con nuestro testimonio, pero siempre hacemos algo. Y aquí dice que el gobierno divino es el que Dios hace de manera que todos cumplan con su propósito. Escuchaba una palabra una vez donde decía que los pajarillos cantan dándole gracias a Dios. Yo estaba muy joven, entonces yo me sabía este corito que decía, y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¿Verdad? Por la mañana las aves cantan, ¿y por qué tú no cantas? Entonces yo crecí con ese corito y pensaba, o sea que cuando los pajaritos están cantando, están alabando a Dios. Oh, qué bonito, decía yo. Y ya, pues fui a la escuela y en la escuela me dijeron que no. Que cuando pillan los pájaros en la mañana que se están peleándose, pues entre ellos. A ver quién canta más fuerte para ver quién es el macho alfa de los pájaros, ¿verdad? Entonces yo me saqué de onda. La verdad sí me saqué de onda. Dije, allá me dicen una cosa, aquí me dicen otra cosa. Y luego me topo con esto, mis hermanos, con esta verdad. Cuando el pajarito canta para ganarle al otro pajarito, le está dando gracias a Dios, porque está cumpliendo la función para la cual Dios lo creó. Dios lo creó para cantar, aunque sea para pelearse con el otro pajarito. Cuando el pájaro vuela, cuando el pez nada, cuando cada uno hace la función para la cual Dios lo creó, de esta manera somos agradecidos y le estamos dando gloria a Dios, porque para eso nos creó. Por eso le decía hace rato, cuando el león se come a un misionero o a un animal, le está dando gloria a Dios, está cumpliendo la función para la cual Dios creó al león. Por eso el mundo, por eso el enemigo está distorsionando la función del hombre y de la mujer, porque así no le podemos dar gloria a Dios. Si Dios hizo al hombre para hacer ciertas cosas y a la mujer para hacer ciertas otras cosas, y al ser humano para hacer un rol, y el ser humano no lo está cumpliendo, sino que lo está cambiando, entonces ahí ya no estamos glorificando a Dios. Por eso es el mundo de cabeza en el que vivimos. No crea que es cosa al azar, está planificado por el enemigo de que usted no haga lo que Dios le mandó a hacer y para lo cual usted lo creó. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos enseñan que Dios es el Rey del universo y que gobierna todas las cosas de acuerdo a su divina benevolencia.
La noción de que en la nueva dispensación la idea de la paternidad de Dios reemplaza su soberanía contradice pasajes tales como Mateo, Primera de Timoteo y Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 19:6. Y dice en esgrima. ¿Qué dice, hermano? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Entonces, ¿de qué trata este versículo? De que Dios es el que reina, mis hermanos. Lo que dice el autor es que en la nueva dispensación, cuando habla de la nueva dispensación, está hablando de un nuevo periodo de tiempo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento una dispensación o varias dispensaciones, en el Nuevo Testamento otra. Pero lo que está diciendo es que algunos dicen que ahora en esta nueva dispensación, la idea de que Dios es nuestro papá reemplaza su soberanía, como que él ya no fuera el rey, como que él ya no fuera el gobernante, sino que ahora es el papá. Y sí es nuestro padre, sí es nuestro papá, pero él no ha dejado de ser el rey, él no ha dejado de gobernar. O sea, ahora el que gobierna es su papá, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Pero muchas veces esta noción de que él es nuestro papá o padre nos hace pensar en Dios de una manera diferente a cuando lo vemos como que Él es el soberano del universo. Como que tanta familiaridad a veces hace pensar al cristiano como si Dios fuera cualquier cosa o cualquier persona. Y sobre todo porque cuando hablamos de papás, a veces tenemos mucha confianza con nuestro papá, ¿verdad? A veces le hablamos de tú, lo que usted quiera. Y es verdad que nuestro Dios es nuestro Padre, pero no se nos olvide que aparte de ser nuestro Padre, también es el Rey del universo, el soberano del universo. Y hay que tratarlo con ese respeto también. Yo crecí en una iglesia, mis hermanos, donde la gente a lo mejor tenían en la otra cara de la moneda, ¿no? Donde Dios era el soberano de esto y hay mucho respeto y esto, y se les olvidaba que también era su papá. Entonces, si nos miraban mascando chicle en la iglesia, las hermanas mayores, no, hombre, olvídense. No, sí. Y si alguien entraba con su cachucha, no, quítese la gorra. Si se la quita para comer, también aquí, pues yo cuando voy a comer y tengo gorra no me la quito, ¿verdad? Son costumbres de antes, de la gente de antes, pero que denotaban que respeto. Ahora las cosas han cambiado, pero que no perdamos el respeto. Y no estoy hablando ni del chicle, ni de la gorra, ni de la vestimenta, sino de un respeto real que salga de adentro de nosotros hacia nuestro Dios soberano, que también es nuestro Padre. Y es un Padre bueno. Entonces dice, Dios adapta su gobierno de acuerdo a la naturaleza de las criaturas que Él rige. El gobierno de Dios, que Dios ejerce sobre el mundo físico, es diferente al que ejerce sobre el mundo espiritual. Este gobierno es universal. Sin embargo, también se refiere a cosas particulares. Todo está bajo el control divino. Las cosas más insignificantes, aquellas que aparentan pertenecer al azar, las buenas obras del ser humano y también sus malas obras. Fíjese muy bien, ¿eh? Creo que algunos de estos textos ya los hemos estado mirando. Las cosas más insignificantes, Mateo 10, 29, 31. Casi estoy seguro que es donde Jesús dice que Dios tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Lo vamos a leer nomás para ver si le atiné. Ya sabe que yo soy malísimo para memorizar citas. Mateo 10, del 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 29. Sí, al 31, hermana. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces sí, era eso. Dios tiene el control de todo. De todo, de todo, de todo. De los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Y luego dice, las cosas que aparentan pertenecer al azar. Proverbios 16:33. Ese, casi estoy seguro, que es el que leyó nuestra hermana Vero la vez pasada, que dice que se echa al azar, pero que Dios toma la decisión. Vamos a leerlo. Proverbios 16:33. La suerte se echa En el regazo, ¿verdad? A ver, léalo otra vez usted. dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén, otra vez el mismo texto. Parece que es al azar, pero al final de cuentas Dios es el que toma la decisión. Qué buena, ¿no? Y luego dice que también las obras buenas del ser humano. Filipenses 2:13. Ese sí no lo hemos leído pronto. ¿Quién lo... Sí, hermana Andrea, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer Por su buena voluntad. Amén. Dios es el quien produce en nosotros así el querer como el hacer. Él es el que produce su Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros, el que produce que nosotros hagamos obras buenas, que vengamos, que compartamos, que hablemos. Entonces, como puede ver, Dios tiene el control hasta de lo que hacemos. Cuando usted está en su trabajo y empieza a hablarle del Señor a su compañero, a su amiga, es Dios mismo, mis hermanos, obrando a través de usted. Primero le pone el querer y luego el hacer. Pero mire qué interesante esto. Dice que también las obras malas las tiene Dios ahí bajo control. Hechos 14:16. ¿Qué dice, hermana? En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Se fija? En las edades pasadas Dios dijo que todo el mundo hiciera lo que le pegara su gana. No quiere decir que Dios los incite a pecar, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero deja que el ser humano haga lo que quiera, hasta un día que ya no deja que hagan lo que quieran. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no antes o por qué después? Él sabe. Él sabe lo bueno que fue antes. Dios es el rey de Israel, pero Él también reina sobre las naciones. Nadie puede escapar de su gobierno. Salmos 47:8. A ver si es el que dice que Dios quita y pone reyes. Vamos a ver si. Si tengo suerte. ¿De hermana? Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Amén. Reinó sobre las naciones y se sentó sobre su santo trono. Casi latino. No. Lo que quiere decir que todo está bajo su control. Entonces, llegamos a la conclusión después de todos estos temas, ¿verdad? De que volvemos a la soberanía de Dios. A la soberanía. Ok. ¿Tenemos buen tiempo? Ahora vamos a ver dentro de la providencia los milagros y la providencia especial. Entre la providencia especial de Dios, también debemos contar los milagros, en los cuales Dios no obra a través de causas secundarias o las emplea de una manera extraordinaria. McPherson los define de la siguiente manera. Si usted quiere definir qué es un milagro, ahí le va una definición. Un milagro es algo que se hace sin recurrir a medios comunes de producción. Es un resultado que se logra directamente de la primera causa, que es Dios, sin la mediación, por lo menos en forma natural, de causas secundarias. Y ahí está la biografía, si quiere ver dónde está esa definición, ¿no? Lo que distingue a los milagros de los acontecimientos comunes
es que Dios los produce por medio de su poder sobrenatural. Es decir, que no acontecen en la forma usual por medio de causas secundarias que operan de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Algunos afirman que es imposible que los milagros se realicen debido a que se violarían las leyes de la naturaleza. Pero este no es el caso. Las supuestas leyes de la naturaleza representan simplemente el método común que Dios usa para obrar en su naturaleza. Gracias a su buena voluntad, Dios obra en forma común y regular por medio de sus causas secundarias, es decir, por medio de los poderes de la naturaleza o de la actividad del ser humano. Pero esto no significa que Él no pueda apartarse del orden establecido y producir efectos extraordinarios por medio de un simple acto de voluntad y hacerlo sin violar el orden de la naturaleza. Incluso el ser humano puede oponerse a las leyes de la naturaleza sin perturbarlas en ninguna manera. Arroja una pelota al aire a pesar de la ley de la gravedad. Ah, pues sí, ¿verdad? Y el ser humano es capaz de hacer esto, definitivamente que es posible para Dios, el omnipotente Dios que tenemos. En resumen de esta lectura que acabamos de tener, mis hermanos, el autor dice que un milagro es algo que pasa por la voluntad de Dios y que pasa de manera extraordinaria. Que Dios usa algo extraordinario fuera de la naturaleza. Por eso vemos testimonios, ¿verdad? Como nuestro hermano Roberto, que se cayó de un andamio de 3 metros sobre una varilla. ¿Y qué es lo que naturalmente tuvo que haber sucedido? ¿Verdad? Que fuera una brocheta humana. ¡Sha! Dios obró de manera sobrenatural, ¿verdad? Le hizo un abdomen resistente de lavadero, topó la varilla y el hermano cayó de lado. Lo natural era que se perforara, pero Dios obró de una manera sobrenatural, algo extraordinario. No miró un ángel, ¿verdad?, que le puso la mano ni nada, pero algo que debía haber pasado no sucedió. Eso no es normal. Eso no es natural. O el testimonio de nuestra hermana Siria, ¿verdad? Y quisieron acuchillar a su hijo y el cuchillo se quebró, se quedó con el mango, la persona en la mano. Eso no es lo natural, ¿verdad? Lo natural es que el cuchillo hubiera perforado ahí el abdomen también. Y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces Dios obra de manera sobrenatural sin violar las leyes de que Él mismo ha fijado en la naturaleza. Dice el autor, hasta el ser humano a veces hace eso. ¿Cuál es la forma natural de tener a los bebés? Por parto, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el ser humano? Pues les hace una cirugía a las mamás y saca al bebé. Eso no es natural, pero no está violando la ley de la naturaleza, porque no he visto mutantes yo todavía aquí, ¿verdad? Los bebés siguen naciendo normales, naturales, pero se hizo un procedimiento que no es natural. Entonces Dios así actúa muchas veces. Y el ejemplo de ejemplos que a mí me encanta dar es el de las 10 plagas de Egipto. Si usted ha leído las 10 plagas, prácticamente una plaga es consecuencia de la otra plaga, ¿no? Primero murió el ganado y después hubo muchas moscas. ¿Por qué hubo muchas moscas? Pues porque había mucho ganado muerto, ¿verdad? Entonces todas estas plagas, según estudios arqueológicos, teológicos y geológicos, pasaban con cierta regularidad en Egipto. Para los egipcios no era nada raro que un día amanecieran y que el río Nilo estuviera pintado de rojo. Cada cierto tiempo sucedía. Dicen que porque había un barro rojo ahí arriba de donde venía el Nilo y de vez en cuando se mezclaba con las aguas de tal manera que parecían sangre, etcétera, etcétera. Y así cada una de estas plagas, que parece que la plaga en sí es el milagro, realmente no eran el milagro en sí. El milagro en sí son 2. Primero, que Moisés sabía exactamente cuándo iba a pasar. Y le decía a Faraón, mañana a esta hora va a pasar tal cosa. Y pasaba, cronometrado. Eso era un milagro, porque ellos no tenían sistema meteorológico como ahora, ¿verdad? Pero número 2, y es el milagro más grande, yo creo, en relación con las plagas,
es que mientras que pasaba esto en todo el país de Egipto, dice, donde estaban los hijos de Jacob, los israelitas, ahí no pasaba. ¿Se imagina usted? Mexicali está ardiendo a 47, 48, 49 grados. Eso es lo más normal. Pero imagínense que fuéramos en la época del Éxodo, ¿no? Y salió Moisés y le dijo, mañana, Faraón, a las 5 de la tarde vamos a estar a 47 grados. Y así pasó. Y acá uno leyéndolo, ¿verdad? 2000 y cacho de años después, 3000. ¡Wow! Estaba muy caliente. Ese no era el milagro. El milagro era que en la casa de los israelitas estaba haciendo fresco. Ellos no tenían calor. Ese era el milagro, que mientras que morían los animales de los egipcios, los de los israelitas no morían. Mientras que ellos tenían ranas y piojos y úlceras, los israelitas no lo tenían. Ese era el milagro, mis hermanos. Es como si sobre su casa hubiera una nube siempre cubriéndole del sol. Ese era realmente ese es el milagro, que Dios cuidaba a su pueblo a través de algo sobrenatural y natural al mismo tiempo. Qué interesante, ¿no? Dice, si el ser humano es capaz de hacerlo, definitivamente Dios también puede hacerlo. Y lo hace mejor. Ese es el milagro. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Y la siguiente semana continuamos. Allá en casita, Dios me les bendiga.